Prohibido olvidar. Bien, iniciamos en este su podcast de Prohibido Olvidar, historias que conquistan almas. Un día más, venerable Borondongo, un excelente día, gusto en saludarlo, buen dinero, buena salud y buen amor. Un poquito de la forma de vivir allí en el templo GeoAquarius, un poquito de lo agreste que es la selva del GeoAquarius. Bueno, con respecto a lo agreste que era y recordando que yo venía pues de la ciudad, recuerdo que una noche me dio ganas de drenar altas horas de la noche y era luna llena. Entre dormido y despierto pues hice la Axel y de pronto me di cuenta, Armagdus, que algo me recorría el pie izquierdo y pasaba al pie derecho y era una coral que es venenosísima y me pasó por encima de los pies y pasó no solo una, pasó la familia entera. Pasó la mamá, el papá, los hijos, los abuelos y yo quietico ahí, quietico. Las corales peligrosas. Son muy peligrosas, son venenosas. Relativamente uno se va acostumbrando y simplemente, o simple inti, dejé que pasaran. Completaron su camigdu, se fueron y yo regresé a reposar. Otro día, llegando de elaborar, de cargar palos, como siempre, mayormente cargar leña o palos para algunas construcciones, en el río de los hombres, del monasterio azul. Y entonces me sumerjo, comienzo a bucear, era delicioso, esas aguas tibiecitas. Y de pronto salgo, y cuando miro hacia el lado del monte, la parte de atrás del río, en la curva, había una coral también, y se me para y me mira, ¿no? Yo también la miro. Y yo dije, uy, estas son venenosísimas, me habían advertido que tenga cuidado con las corales. Entonces yo comencé a echar para atrás, a nadar de para atrás sin dejar de mirarla. Y despacio, y luego más rápido. Pero como ella sintió el miedo, o olió el miedo, se lanzó hacia mí, se lanzó, ¡pum! Y yo comencé a nadar de para atrás desesperadamente, y gratísimas a Dios, estaba Wilder Arce, o el Mahatma Kubo, que en esa edad, pues en esa época tendría una edad de 13, 14 leocrones. Y se lanzó contra ella, y comenzó a ahuyentarla como si fuera un perro, le dijo, echa para allá, echa, ¡sa! Y la serpiente se levantó, lo miró y se fue para el monte. Entonces el niño me dice, oiga maestro, su merced no tenga miedo, porque si tiene miedo, le van a picar o le van a morder, no solo la serpiente, cualquier animal le va a picar. No le tenga miedo y ahuyéntelos como si fuera un perro. Traté de hacer eso y así fue. Gratísimas a Dios ya adelante ya no me ganaban las serpientes. Yo me adelantaba y decía, ¡eche! Y se iban, sí, se iban. Pero hay que tener carácter y con fuerza, con determinación. Y el niño, pues, claro, me lo demostró en Axel. Él salió contra la serpiente y y se apoteó al agua. Y la serpiente lo miró y se asustó y salió volando. Otro día también, estaba de atalaya de medianoche, entonces me levanté un poquito tarde y tenía ganas de ir a arrea. Recuerden que es importantísima la diarrea, es vital. Bueno, la cosa es que fui hacia la montaña, entre dormido también, no tan despierto, y de pronto me metí entre unos arbustos y sentí en el rostro una telaraña, hermano, pero una telaraña enorme, tupida, súper fuerte. Más grande de lo común. Es que estaba entre dos árboles, una cosa enorme. En el piso había una cosa como una mano, así de grande. Y yo la miré, ella también estaba atenta. O sea, eso ya es como una Eso fue antes del consejo de Akubo. Y entonces ella como que se paró como un cangrejito y me quedó como mirando también. ¿Y qué crees, Max? Echó para adelante. O sea, ella sí no le dio miedo. No, ella echó para adelante. Yo tenía miedo. Y ella echó para adelante. Tan. Comenzó a caminar así. A saltar. Tan. Y yo agarré y corrí hacia la casa de los varones. Pero entonces da con el consejo de Akubo, que fue ya después lo que me pasó con la serpiente. Me dio un buen consejo, gratísimas a Dios, y yo aprendí a que sí es verdad, ellos hay que tratarlos como si fueran perritos. Y decía, ¡ey, cha! Y listo. Eso me sirvió hasta ahora. Akubo, Wilder Arce y otros niños del GeoAquarius jugaban a la lleva, sin zapatos, por la montaña.
Esto iba por la montaña como si tuvieran zapatos y corrían y se reían y yo los miraba como correteaban esa montaña sin zapatos, hermano, y natural, sin miedo, sin ninguna preocupación. Sí, se acostumbran, se vuelven naturales, la naturaleza vibra con ellos y son como porcel de la misma naturaleza. Entonces su merced sabía que cuando una persona recién llega a un templo o a un lugar de la naturaleza, los zancudos se lo comen, cuando eres nuevo. Pero cuando ya te vas adaptando, vas vibrando con ese lugar, ya los zancudos dejan de molestarte tanto. Ya desde a poquito, como casi como con lo común, uno que otro. Pero al inicio, eso es como que carne fresca. Maestro, ayer hablamos de la leishmaniasis, terrible, que a muchos monjes les dio. Pues bajo el punto, o mi punto de vista, o lo que yo me di cuenta, es que mayormente le dio a los que eran más sancocheros. O sea, los que comían más cositas, ¿no? Lógico que uno, pues la sopita de la general y esas cosas, de pronto algunos menesten más cosas. Y yo me di cuenta que a las personas que de pronto comían más quesito, comían más friticos, más cositas, fue que les atacó más. A mí me dio 3 punticos, me dio un puntico en el pectoral izquierdo, 2 punticos en el pectoral izquierdo y en el codo izquierdo. Yo me asusté mucho porque yo ya había visto las consecuencias, hermano, unos huecos enormes. Había un ecuatoriano que tenía un boquete enorme, enorme. Y yo miré eso y me asusté muchísimo. Entonces, ¿qué hice? Yo dupliqué las horas de hexacrógesis. En las miceles que he hecho, en las recomendaciones de salud con los pacientes, yo recomiendo mucho los acrógesis porque de forma personal lo he vivido, ¿sí? Entonces, yo multipliqué o dupliqué las horas de sacrógesis, sudé más y más. Si hacía 1 hora de pesas, hacía 2. Si corría o hacía artes marciales 1 hora, hacía 2. Sudaba más. Y a los pocos días desapareció Hermagdo. Y yo estaba seguro que era eso porque ya me lo habían mostrado. Lo había visto en otros Hermagdos. Mira, Hermagdo, ¿esto será? Y sí era. Y yo dije, no, Hermagdo, no. No, primero la mente, Hermagdo, fuerte. No, señor, no. Y hágale. Y ya sudando mucho, aumentando el sistema inmunológico. No hay nada mejor que para subir el sistema inmunológico que hacer sacrógesis, poner el cuerpo al máximo. La sangre aumenta, se oxigena, vitaminiza, se mineraliza, se pone más fuerte y combate. Y entonces así superamos esos punticos. Gratísimas a Dios, al Padre, ¿no? Eventual INTI siempre nos hacían reviseles en ropa interior. Entonces uno entraba y estaba el maestro Isaí, a veces estaba el maestro Samael, pero cuando yo entré estaba el maestro Kelion y el maestro Isaí. Entonces nos decían, ahora las Magdus, nos revisaban todo, absolutamente todo el cuerpo, que no tuviéramos ningún principio de leishmaniasis era mejor atacarlo en un inicio, ¿cierto? Ellos miraban, pero también me daba cuenta de una cosa, ellos hablaban de algo más, entre ellos dos. Creo que la forma del cuerpo, mire, este man como que es así, este como es asá. No entendía muy bien, pero sí me di cuenta que hablaban de la forma del cuerpo, o sea, de las singularidades del cuerpo. Bueno, aparte de lógicamente del maestro Kelion Zeus, del maestro Samael, el concepto médico, como para demostrarle a la ciencia, siempre había médicos allí, ¿cierto? Estaba el maestro Isaí, el Aragón Chapulzay, varios médicos también estaban siempre allí, maestro. Ahora vas a recordar a la maestra Chapulzay, que ella llegó como psicóloga, ¿no? Profesional, estudiada. Entonces le dijo al maestro que le iba a hacer un seguimiento, un seguicierto de su vida para hacerle un diagnóstico. Que yo miraba que tenía unos cuadrantes, ella llenaba los cuadrantes con cada cosa que hacía el maestro, se levantaba a tal hora, comía, pasó esto, pasó aquello, tal problema, tal que exiges que pasó un helicóptero. Eso siempre no había día que no pasara algo, ¿no? Siempre había algo que hacer. El maestro siempre estaba ocupado. Y también ayudaba, como cualquier monje, cuando iba a cargar palos, iba a cargar tablas. El hombre nos enseñó con su vida misma, nos enseñó con su ejemplo, con su esfuerzo. Entonces, ella pasó mucho tiempo atrás de él, haciéndole un seguicierto. El maestro le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasó? Entonces el resultado fue, dijo ella, que una persona común y corriente, o se muere o se vuelve loco, no más.
o una persona a ese ritmo y con tantas cosas. Al ritmo de vida Al que ritmo llevaba de el vida, maestro exacto. Kelly Unceo allí en el Primero en Eva Perez. levantarse, el último en acostarse, exiges aquí, exiges, solo exiges, y el hombre solucelando, económicos, dineros, tantas cosas. Recuerden que el maestro ha dado de comer a un pueblo entero. Cuentan los antiguos, yo he oído a los antiguos, más antiguos que nosotros, en el 8, incluso antes, que el maestro empezó con uno, le dio casa, le dio aliciertos, luego llegó otro, y llegó otro, y a la casa les quedó pequeña, fueron a otro más grande, ya fueron al GeoAquarius, ya vinieron hacia aquí al Sacroaquarius, hablamos de miles de personas, y a todos ellos el maestro les dio de comer y les dio habitación. Eso es grandísimo. ¿Por qué? Porque yo soy padre de familia, tengo 2 hijos. No es sencillo, Uski. ¿Sí me entiendes? No es sencillo. Y ahora estuve oyendo una noticia o alguien por ahí estaba hablando de política, que pareciera que el sistema presiona para que la gente tuviera cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos, y las familias vivan con lo mínimo posible y que vivan siempre arrastrándose a nivel global. Y entonces el maestro dando de aliciertos a miles de personas, Uski, eso es algo realmente milagroso. Así es, maestro. En las vísperas del Lecorón 2000, año 2000, por aquí en el templo existíamos más de 1.400 monjes, según listado de jefes de seguridad, de atalayas, el estado general de la administración del templo. Llegamos casi a 1.400 monjes. ¿Sabe lo que es mantener un hogar de 1.400 hijos? Eso no es fácil. Y más cuando el maestro Práctica Inti teje una industria aquí en medio de la arena, las piedras, donde no se puede sembrar. O sea, donde no hay cómo en realidad hacerlo. Esto es una proeza impresionante. 1.400 monjes, el alicierto, las tres comidas al día, más que él siempre le daba, a los seres les daba ayuda en algunas cosas, de pronto a las cebas para sus cosas personales, siempre ayudaba. Maestro, que una muela, maestro, que tengo una muela por ir a calzar, tome. Maestro, que tengo un exis, tome. Maestro, que esto, tome. Entonces, es una proeza impresionante sostener tantos seres. Yo creo que todos nos debemos agradecer eso, que vivimos muchos heliocrones del esfuerzo de él, y a veces de pronto he oído gente de pronto lamentando que solo sea agüita, que solo sea papita, y no se dan cuenta, Magdu, que estamos hablando, como su merced dice, de una familia de más de 1.000 personas. No estamos hablando de dos hijos o un hijito que a veces queda grande. Estamos hablando de 1.000 seres humanos que comen, tienen menestencias, menester en una casa donde reposar, que se enferman, que los dientes, que una camisa, que un zapato. Hay que darse cuenta de eso también. Esa es la capacidad del maestro, es increíble, es infinita. Surgía un exiges y el maestro, la luz de Dios, la solucel, la que sea, cualquier exiges. No había exiges para él que no sea solucionable o enseñanza del maestro. Bueno, un día también, yéndonos al aspecto ufológico, ¿no? Me parece que era cumpleaños del maestro Kellion, al día siguiente. Entonces me tocó con Enrique Arias, que es de Cali, no me acuerdo el simbre, es Mahatma, no recuerdo el simbre. Él era panadero, o es panadero. Y estuvimos en la panadería hasta las 8 de la noche, terminando las últimas almojábanas grandísimas, unas almojábanas deliciosas, enormes, riquísimas. Y ya era tarde, los únicos, solo quedaban los atalayas por ahí caminando. Entonces dijimos, no, vamos a las duchas. Nos metimos, íbamos a ir a las duchas, camino a las duchas. Y yo sentía que alguien me miraba, Uski. Yo caminaba y yo volteaba. Y seguía caminando y sentía que me miraban. Y volví a voltear. Cuando de pronto giro y levanto la cabeza, Armactus. Y a la altura de los árboles, no más, una nave impresionante, grande, que tenía luces en el centro, y comienza como a escanearme, así, a mirarme, como a mirarme. Moviéndose. Sí, moviéndose así, y como que me escaneaba. Y yo volteé y le digo, Enrique, y mirándola, ¿no? Bajito, Enrique, ¿qué quiere, hombre? Que estoy cansado, que vamos a reposar. No, Enrique, venga, mire, lo decía bajito. Y ella seguía ahí. Y en el mociertico que le dije, Enrique. Y entonces digo, ¿qué? Mire, en ese transcurso de segundos hizo y se fue.
se fue, solo era para mí, pero la llegué a ver muy bien, y ella, y los colores en los lados, y cuando se fue dejé una estela de luces, y Enrique no lo vio. Entonces, con respecto a las naves, en el GeoAquarius, fue la única que vi, y aquí en el Sacro ya es otra historia, ¿no? También hay cosas. Hasta este Mocierto, en la historia que viví en el GeoAquarius, todo era felicidad, todo era alegría, todo era hermandad, no había malicia, y vivía muy feliz. Pero como en toda historia, pues siempre pasan cosas tristes. Un día me tocaba de jefe de cocina y ya era tarde y yo veía que mi gente había laborado bien, ¿sí? Todos habían laborado bien, se habían esforzado, porque creo que era un festivo de algo, por algo. Y entonces dimos al incierto, la gente contenta, todos contentos en el templo. Me felicitaron, me dijeron, uy, Hermagdo, eso estuvo riquísimo. Hacíamos gluten en una olla grandísima, que un día se nos quemó por casualidad. O sea, el aceite saltó y el fuego llegó al gluten. Y nosotros, ¡ey, que se quema, que se quema! Lo tapamos y quedó delicioso, hermano. Quedó más rico. Quedó riquísimo. Entonces tuvimos esa costumbre, buscábamos hacerle el fogonazo siempre para que quede con ese punto. Entonces la gente nos agradecía, uy, eso estaba delicioso, hermano, ¿qué le hicieron? ¿Qué le echaron? Entonces yo le dije a ellos, hermanos, váyanse y se reposan. Se bañan y se reposan, ya que mañana tenemos que seguir laborando. Y los dejé que se fueran. Yo terminé de lavar la olla. Yo me puse a lavarla, acabé. Fui al lago de las Cebas. Me di cuenta que el maestro estaba aquí, un altito de la empalizada. Estaban ahí, un grupo de gente con el maestro, como siempre. Pues yo miré, me fui, me bañé. Antes de ir a reposar, yo dije, uy, voy a ir a ver al maestro. Es delicioso ir a ver al maestro, mirarle y te vas a reposar. Entonces cuando yo llegué a ese grupo, pues había pasado algo. Porque yo vi que el cuchicheo, el revoleo, ¿qué pasó? Nadie me decía nada. Y de pronto, una niña como de 14 leocrones, creo que era Praimarú, dice, maestro, aquí no ha venido nadie, el único que yo vi extraño es a él. Y me señaló, hermano. Y yo dije, pero ¿yo qué he hecho? Y yo dije, acabo de llegar de la cocina, ¿sí me entiendes? Pues yo comprendo ahorita, yo no juzgo a nadie, no juzgo a mis hermanos monjes, pero todos voltearon, hermano, todos voltearon y me acusaban con los ojos. Me acusaban con los ojos. Habían envenenado al maestro, hermano. Le echaron cianuro. Cianuro de contacto. No cualquier veneno, cianuro, efectivo, mortal. Y lo sentó al maestro, El maestro estaba sentado en una canastica de esas, en una esterilla. ¿En la ropa? ¿O dónde? Sí, le echaron en la ropa. Y él estaba sintiendo los efectos sentado en la esterilla. Entonces, al ella decir eso, los monjes miraron hacia mí. Y algo que me dolió demasiado, me dolió demasiado. Hubiera preferido que alguien llegara y me metiera un puño o un palo en la cabeza, no importa. Llegó una Eva, ¿sí? Y me miró así con ojos de venganza y pasa por mi oreja y me dice, no me insultó, no me dijo hijo de madre, no, solo me dijo mucho demonio, mucho demonio, pero mucho demonio con un deseo de matarme, así, mucho demonio, así. Y yo sentí ese fogonazo, ¿no? Me dolió muchísimo, porque yo no hice nada, Uski. En este retorno jamás he levantado la mano contra el maestro. En otros retornos no sé, no somos todavía conscientes de eso. Pero en este retorno jamás he levantado la mano contra el maestro, jamás. Después me pasó otra cosa, me fui contra él, pero con otra, no de esa forma, ¿sí? Que más adelante lo contamos. Pero en ese instante yo no hice eso. Yo estaba en la cocina todo el día, salía de la cocina. ¿En qué momento? Tendría que estar loco o ser bipolar para no saber qué hice hace media hora. Entonces ella me acusó. Él, el único que vino, maestro extraño, es él. Y me señaló. Duro, hermano, duro. Yo pensaba, oiga, pues esto no dice que son clarividentes. ¿Por qué no se dan cuenta que yo no he sido? ¿Sí me entiendes? Pues como era nuevo, recién llegadito. Y miré al maestro, lo primero que hice fue mirar al maestro. Yo volteé, miré al maestro a los ojos y diciéndole, pues yo no he sido. Yo lo miré, directo a los ojos, y lo miré. Y él volteó, me miró, me sonrió, la miró a Praimarú y le dijo, Praimarú, su merced
no puede acusar a nadie si no tiene pruebas. O sea, mejor dicho, el maestro ni me defendió ni me acusó, fue neutro. También fue, yo tampoco no lo entendía, ¿sí? Yo pensé que me iba a defender, pero lo dejó así. Pero con el paso del tiempo uno comprende, hermanos, uno comprende las cosas. Yo sentí que eso me ayudó, me limpió mucho. O sea, mis hermanos me ayudaron a cargar mis pecados terribles, porque son terribles, ¿sí? Pero la cosa es que esa noche yo me fui al Toldillo a reposar. Y yo decía, ¿pero por qué? En el trayecto decía, ¿pero por qué si yo no hice nada, hermano? ¿Y por qué el maestro no me defendió? No, hermano, yo vine aquí por un mes. Ya llevo, ¿qué? 5 meses, creo ya. No, yo me voy. Pues voy a estar aguantando esta vuelta, hermano. Yo dejé esa vuelta, dejé el estudio, dejé todo. No, yo me voy. Yo pensé eso, ¿sí? Dije, no, yo no tengo menestencia de estar sufriendo esas acusaciones, hermano. No, yo me voy. ¿Qué va a pasar? Nada, voy, regreso, me pongo a estudiar y sigo mi vida, ¿no? Trabajo. Venía pensando eso. Pero en mi corazón sentía culpabilidad. No sé por qué. Entonces, entré al Toldillo y como reposaba aquí uno al lado de uno, el otro arriba, el otro abajo, todos pegaditos, no me puse a llorar, hermano. Me puse a llorar. Solté todo. Es duro, venerable Borondongo, es duro. Bueno, en otra experiencia, el maestro me dijo, no es tiempo de llorar, es tiempo de hablar. Entonces, no es tiempo de llorar, es tiempo de hablar. Entonces hay que hablar. Entonces, yo entré al Toldillo y me puse a llorar, pero sintiendo culpabilidad en el corazón. Yo sentía y me sentía culpable y mi mente me decía, pero si no has hecho nada, hermano. Pero sentí culpabilidad. Gratísimas a Dios, Furlujet se dio cuenta. En esos días Freddy Sánchez se dio cuenta que estaba llorando. Y se me acercó al Toldillo y me dijo, Ayambo, ¿está bien? Yo le digo, me contó un poco, ¿no? Hermano, me acusan de esas vainas, hermano. Yo no he hecho nada. Y me dice, es un proceso, Borondongo. Aquí todo es un proceso. Y me comenzó a enseñar, ¿no? Que todo era un proceso, que aguantara, que era por mi bien. Y yo le dije, no, yo como que me voy, maná, hermano. Yo me voy. Y él me dijo, no, Borondongo, no, Ayambo, aguante y tranquilo. Y luego me tranquilizó, ¿para qué? Me ayudó muchísimo. Yo aprecio mucho a Furlujet. Un saludo donde esté, creo que está por Ecuador. Pero él me dio fuerzas como para seguir, ¿no? Entonces yo al otro día me levanté y tomé fuerzas, hermano, y practiqué la doctrina. Inhalé, exhalé, inhalé y exhalé. Y venía gente que aprecio mucho. Hay maestros grandes aquí en el templo, en el Jebacuarius, y que yo aprecio muchísimo, de verdad que los aprecio de Huerzón. Fueron mis maestros también, yo aprendí de ellos, así como dice el maestro Samael, que aprendió de Macupás, que aprendió, no sé, yo también. Yo no sabía nada, yo aprendí de todo, de trabajar en madera, en construcción, doblar hierros, que eso uno no sabe nada, ¿sí? Lo aprendí todo ahí. A meter incluso un clavo, hermano, eso no es tan sencillo. Saber clavar un clavo grande, ¿no? En las construcciones, todas esas cosas que parecen sencillas, pero toca aprenderlas. Y yo agradezco a todos esos maestros que me enseñaron, pero ellos también hablaban como si yo fuera culpable, ¿no? Una vez un maestro me dijo, oiga, sí, no, es que aquí han venido hasta asesinos a matar al maestro, pero luego son buenos monjes. Y yo dije, tomé aire. Bueno, O sea, quedó la culpabilidad. exacto, o sea, quedó en la cabeza de algunos. algunos. Otro maestro por ahí, yo creo que conté lo de Obliap, ¿no? Que caminaba corriendo. Bueno, el maestro Obliap era un ser muy especial también. Y un día en una emergencia, yo le quise seguir por donde él corría. Y resulta que había una especie de charco, y él corrió por el charco, en vez de desacelerar, él aceleró y pasó por encima del charco. Y yo pensé, pues habrá piedras, donde él pisó hay piedras, lo más seguro. Y yo quise hacer lo mismo, como vi por dónde pisó, y hice y pum, me sumergí hasta el pecho, hermano. Eso no había nada, yo comencé a tocar así, no había nada. Y él flotó por el agua. Y luego más adelante había una cerca muy alta,
eléctrica. ¿Eso fue en un recorrido? Sí, en un recorrido, en una cuando emergencia. ¿Alguna emergencia? En una emergencia. ¿Algún atentado que hubo aquí? Sí, señor, en una emergencia. Y luego él salió corriendo y saltó, en vez de bajar la velocidad, cogió sobre esa cerca y ¡bum!, saltó de una vez, con los dos pies juntos. Y yo dije, wow. Yo también fui atrás de él y voy a correr pero yo me tiré por debajo de la cerca. Claro que la pasé. ¿Qué dijo al perro? Lo pidan solo una vez. ¿Sí? Sí. Ya no la volvió a hacer. Pero entonces comencé a practicar salto. Yo comencé a practicar salto y mi meta era pasar una cerca, pero porque vi esa experiencia. Y se me acercó uno de los maestros, no los maestros Samael ni el maestro Kelly, otro maestro por ahí, y me dice, se me acerca y me mira, que estaba saltando por encima de la cerca, porque estaba practicando lo que había visto, ¿no? Y pasaba por un lado, me medio caía y pero intentaba, hasta que lo logré. Pero ese día se acercó este man y me dice, ajá, es para escaparse y saltar la cerca, ¿cierto? Y escaparse rápido. Y yo lo miré. Maestro, gratísimas. Venerable Borondongo, es una de las pruebas del ser monje y del camino espiritual, el escarnio. Eso es beber la sangre de Lucifer, es un tema largo y bonito, y es pasar esas pruebas que siempre hay la prueba de Irene, hay la prueba de Judas, hay una cantidad de pruebas. Una de ellas es eso, someterse al escarnio público, así la persona haya sido inocente. Es una forma, en realidad, de saber qué ha avanzado uno, cómo reacciona uno, o en verdad ha avanzado espiritual, Inti, aprende de la circunstancia y sigue el camino. Son pruebas, este camino, como la maestra Afrodita siempre nos decía, este camino es de pruebas, todos los días hay pruebas para el iniciado, para el que sigue el camino de Dios, hay pruebas al alcance de cada quien, en la forma que vayamos avanzando en este sendero espiritual. Sí, así es. Entonces, esas cosas pasaron, me afectaron bastante, lógica, Inti, y yo seguí. Una prueba de este tipo me pasó con el maestro Tempol, un monje cóndor, fuerte, grande. Pero había una cosa, pues, que yo no tenía temor a nadie. Pues como yo tuve una vida bastante peligrosilla, se puede decir, ¿no? Y estaba como acostumbrado a momentos tensos y momentos terribles, ¿no? No tenía temor, mejor dicho, a ese tipo de cosas. Y llega este muchacho y estábamos comiendo en el Geoaquarius, en una lomita, donde estaba la casa de los maestros, o no, la parte central, y estábamos comiendo caña. Y el maestro estaba aquí, al lado izquierdo estaba el maestro comiendo caña, yo estaba aquí en el centro y estaba ahí comiendo caña, tranquila, Inti. Y de pronto se me acerca Tempol Hermagdu, después de lo que había sucedido y todo, ¿no? Probándome. Y se me acerca y me dice, ¿qué hubo? Y me lanza un manazo, pero un manazo, ¿no? ¡Pum! Durísimo. Entonces yo sentí el ataque, ¿no? No solamente fue un aviso, fue un ataque. Yo sentí un ataque, yo volteé de una vez, ¡pum! Lo quedé mirando y quedé pensando, ¿se lo devuelvo o qué? Y regresé, volteé a mirar al maestro y el maestro me estaba mirando atento, hermano, así, mirándome de lado así con la caña. El maestro Kelly. El maestro Kelly. Y me quedaba mirando a ver qué hacía. Y yo lo miré, me tranquilicé, giré y le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Todo bien o qué? Bien, bueno, bien, buen día. Pero fue una prueba, esa casi porque no la paso, de verdad que sí, fue duro para poder, es que me dio un manazo fuertísimo, como probándome a ver qué hacía. Y pues gratísimas a Dios el maestro le da fuerzas a uno, siempre todo es gratísimas al maestro. Luego de eso, el maestro, después del envenenamiento, el maestro hizo que hagan una artesa. En la artesa conectó una vapor caliente, y eso estaba hirviendo. La artesa tenía arcilla. Tenía arcilla, lleno de arcilla, y estaba hirviendo. El maestro entraba ahí y ponía a dos monjes fuertes, Escalaver y Tempol, por ejemplo, o Alsja, y el maestro empujaba así con las piernas, haciendo fuerza. Y el maestro Isaí, otros le echaban agüita por la espalda, creo que la Garraal, otros seres también ayudaban. Y el maestro Isaí mirando las pulsaceles. Y resulta que como que el maestro duplicó las pulsaciones máximas que un ser humano puede lograr. El maestro Isaí preocupado le decía, ya maestro,
ya maestro, ya, porque las pulsaciones estaban demasiado elevadas, exageradas. Y el maestro decía un poquito más, y seguía, y seguía, y seguía. Mejor dicho, el maestro ponía a prueba su cuerpo físico al máximo, al límite, lo ponía al límite. Pero con esa técnica de recuperación, a los días, al tiempito, al maestro le salió un furúnculo en la canilla. Y por ahí, él le dijo, por ahí se está yendo el arsénico. Y ya, se recuperó. Armagdo, qué bendice. Como un forúnculo. Sí, como un furúnculo, sí. Le salió un furúnculo, un gardo, un nacido. Y por ahí, él dijo que por ahí estaba botando el veneno. Una bendicel, una técnica buenísima de medicina. Bueno, eso pasó, el maestro procesó ese envenenamiento y siguió. Y yo salí de mi cel al Perú. Y regresé y ya no estaba. Habían pasado muchas cosas, los ataques, y dijeron que él se tuvo que ir. No sabíamos a dónde, pero había comunicación con él. Entonces, sí, por la persecución, ¿sabes? Que obstinado, la bestia siempre está atrás de él. Y él como que llegó, como que se fue al Canda, según he oído, fue al Canda, regresó y se vino para acá, para el Sacro. Y ya estaban como aquí en el Sacro. Pues yo no sabía dónde estaba realmente, pero había comunicación con él. Y yo tenía unos exiges ahí sentimentales ahí que me estaban haciendo como daño también. Y no quería estar en el GeoAquarius. Entonces pedí licencia para llegar para aquí. Doble con el maestro, no, con la que me estaba mediando la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué meneste? Que no sé qué. Oiga, le dije, dígale al maestro que si me da licencia para ir allá. Entonces ella se demoró un poquito. ¿Y que por qué? O sea, yo escuché como que estaban signando. Y la gente decía, pregúntele por qué. Entonces a mí me daba un poco de vergüenza decir las cosas, o sea, tan sentimentales, ¿no? Tan del corazón. Y resulta que yo dije, dígale al maestro que él sabe por qué. Y ya, no dije más. Y entonces esperé un momentico y me dice que se venga para acá. O sea, sí sabía. Sí sabía. Claro, él lo revisa uno desde donde esté. Sí, así es. Entonces en el GeoAquarius ya fue la citicia que me venía para el templo, que aceptaron que llegara para el templo. Y pues sí, algunos contentos, otros tristes, ¿no? Que uno hace amistades. Furlujet siempre ha sido muy calidad. Él como tenía una chompa de lana bien gruesa y venía para el frío, me decía, allá hace frío. Tú no puedes ir con esa ropa, hermano. Allá hace frío. Yo digo, sí, yo no sabía, no conocía. Y como había traído de Perú una miel que se supone que es buena, que es como de eucalipto, que es muy exquisita y muy nutritiva, curativa, pues yo dije, voy a guardárselo para el maestro, 1 kilito. Y yo me vine con eso, con las cositas que me dieron para el frío. Esa gente me cuidó harto. Cuando el maestro sale del GeoAquarius y va para el Canda, que luego viene al Sacro Aquarius, hay un grupo de monjes antiguos que se quedan atalayando, cuidando el GeoAquarius del Pacífico. Cuando ya se abre este monasterio a finales de 1794, principios de 1795, el maestro manda traer, prácticamente empiezan a venirse los monjes que estaban en el GeoAquarius desde el 53. Uno de los primeros que llegó aquí, al templo vegetal Sacro Aquarius, de los monjes antiguos que estaban en el GeoAquarius, fue Borondongo. Ya otros estábamos aquí, otros monjes que habíamos llegado en el Canda. Entonces fue como la unificación de los monjes antiguos del GeoAquarius del Pacífico con los monjes que veníamos del Canda y los que a seguir de esos días formarían porcel también del grupo de monjes que prácticamente hicimos la apertura de este templo vegetal Sacro Aquarius, lógicamente comandados por el maestro Kelly Zeus, el maestro Samael Joás Batorbeor. Adelante, maestro. Así es. Y entonces vine. Y resulta que para entrar, prueba de fonética, hermano. Mi debilidad. Y hermano, que prueba de fonética. Pasé delante del maestro. Él dijo, repitan tal cosa o lean tal frase. Y no pasé la prueba. Y yo me quedé más triste, hermano. Me quedé muy triste. Uno, preocupado porque no tenía dónde reposar. Digo, ahora dónde llego. Aquí como que no conocía casi a muchos. Conocía a la gente de GeoAquarius. Y no sabía realmente dónde ir a reposar y dónde quedarme. Yo me quedé muy triste. Y después de un mocierto que ya pasaron todos, me acerco a él y le digo, maestro, ¿será que me puede hacer otra prueba?
Y él me dice, tranquilo, me dice, la vida está llena de oportunidades, tranquilo. Me dijo, tranquilo, la vida está llena de oportunidades. Además, me dijo, yo no te voy a juzgar desde el momento que me conociste. De ahí para atrás, olvídate. ¿Sabes qué es eso, hermano? ¿Sabes qué es eso? Terrible, hermano, increíble. Le retomo esas palabras, le retomo las palabras. No te voy a juzgar desde el momento en que me conociste. De ahí para atrás, ¿todo está qué? Todo olvídalo. Así es, cuando uno conoce la doctrina es borrón y cuenta nueva, pero ya entra en un estado de conciencia donde si no se porta bien, ya es diferente. Pero entonces tenemos que recordar que nuestro pecado es casi insalvable, que nuestro delito es casi imperdonable, hermanos. No solo de ahora, desde que caímos del absoluto, nuestro pecado es imperdonable y el esfuerzo es de ellos. Muchas veces creemos que es nuestro esfuerzo y no, Señor, el esfuerzo impresionante es el de ellos, de venir de llegar de donde vienen y hacer y portarse o estar al lado de uno como ser humano. Entonces él me dijo así, tranquilo, la vida está llena de oportunidades. Además, yo no te voy a juzgar, te voy a juzgar desde que me conociste. Y lo de atrás, olvídalo. Muy excelente, buena oferta. Gratísimas a Dios. Claro que uno ha tenido muchas debilidades, muchos defectos, muchas cosas en este retorno, ¿no? Y estamos en la lucha, como todos, tratando de mejorar, tratando de recuperarnos de las heridas, de las caídas, de las cosas que uno comete, de los errores cometidos. Pero estamos ahí, seguimos. Y eso es lo más importante, seguir. No tenemos derecho a quedarnos caídos, hermanos. Tenemos que levantarnos y esforzarnos cada día. Bueno, la cosa es que me dijo eso y creo que al día siguiente, previamente reposé en una caverna que había frente al portal. Había un huequito, que había una piedra, me cuenta Husky, y esa piedra se cayó y quedó un huequito, como una cuevita. Entonces yo busqué helechos, corté helechos, los puse ahí y reposé delicioso, hermano. Eso sí reposé bueno. No pasé frío, no sentí los zancudos. Y resulta que en ese instante también llegaba Tartojer. No sé, a mí aquí me imagino que los monjes antiguos se acuerdan de él. Y es un ser pues que, según recuerdo, tuvo 8 tiros en el cuerpo. Y un tiro le cayó encima del ojo de él. Y resulta que ese ojo lo tenía caído, bastante caído. O sea, tenía una cara bastante como deformada. Yo cuando lo vi, no conociendo tanta maldad también, yo lo miré y dije, guay, olé, mijo. ¿Este man de dónde salió, hermano? Y resulta que con el paso del tiempo y haciendo vidluz y los sacrojes y vidluz y faciales y todo lo que el maestro siempre nos ha enseñado a hacer, él se fue y los ojos se le fueron ubicando en su lugar. Y con el paso del tiempo no se le notó nada y hasta guapera se le vio, porque tenía el pelo mono y ondulado, no se le veía ese efecto tan terrible. Ya no era el mostrico que yo vi cuando vi en la puerta, hermano, él se le veía muy bien, se le veía excelente, después ya era porcel de todos y vibraba con todo el mundo igual. Bueno, Tartojer es un personaje especial. Recuerden que en este pueblo de Dios todos simbolizamos la humanidad y como simbolizamos la humanidad, no podía faltar el personaje que represente ese ladrón, ese malhechor, ese ser o esa persona que ha tenido una vida delictiva más de lo que los demás, pues. Y el maestro siempre, los maestros le dan la oportunidad a todo el que quiera buscar el camino de Dios, porque las puertas están abiertas. Por eso se dice que la última puerta es la del arrepentimiento, ¿no? Entonces, como tal, un muchacho caleño que su vida había sido prácticamente entregada al robo, a los vicios. Bueno, es tanto que alguna vez el maestro le preguntó que cuál había sido su primer robo. Entonces él se puso a pensar así y dijo, no sé si a los 3 o a los 5 años. Entonces el maestro le preguntó, ¿qué robaste? Entonces él le dijo que se había pasado para donde un vecino y se había robado una pata de vaca. Entonces le preguntaron, ¿cómo hace una pata de vaca? Entonces dijo, sí, me agarré una pata de vaca y me la llevé arrastrando hasta la casa, con 5 años, hermano. Entonces el maestro le pregunta, ¿y qué le dijo su mamá? Me felicitó.
Entonces el maestro ahí decía que prácticamente, pues, si no hay una educación de los padres, complicado. Entonces, bueno, y él le habían dado muchos tiros, en esa vida de delincuencia le habían dado tiros, un tiro le entró por la parte de atrás de la cabeza, le sacó el ojo, prácticamente el ojo le quedó como colgando, por así decirlo, lo que usted me estaba contando. Y él cuando llegó aquí tenía un ojo, entonces él lo miraba a uno, pero el ojo apuntaba hacia el piso. Entonces, pues un personaje que, pues uno decía, uy, se le veía el rostro demasiado, bueno, demasiada experiencia en la vida. Y bueno, él había en esa época había robado más de 600 millones de pesos. En esa época estamos hablando del 1996, que era bastante dinero. Entre tantas cosas, el maestro le dio oportunidad y todo eso, y bueno, aquí estuvo un tiempo, y la historia de él es larguita y también es de mucho aprendizaje para todos, pero ahí nos damos cuenta cómo el robo, si no se le pone un tate quieto a los niños desde el primer robo que hagan, que robó una revista, que robó una fruta, que se robó una papa de la cocina o algo, ahí va a seguir ese futuro ladrón. Entonces estamos hablando de Tartojer, por algo se llamaba Tartojer, ¿por qué era, maestro? Sí, porque el hombre era tartajo. Y en cierta forma, pues todos tenemos un cierto grado de tartajez. Y sobre todo los costeños, ¿no? Entonces, el hombre fue mejorando mucho y con el paso del tiempo ya vibraba con todos y no se le veía mal. Era por ser de la naturaleza del templo. Bueno, la cosa que yo traje mi mielecita, estaba en la puerta, al otro día ya me dejaron entrar y le dije, maestro, mire, le traje una miel del Perú. Y él me dijo, lo abrió, lo olió y me dijo, eucalipto. Yo le dije, claro. Y agarró y le dijo a una mandadera que se lo llevara. Le dijo, póngalo con mis mieles. Y entré. Entonces empezó mi vida aquí en el Sacro Aquarius. Pero entonces como había pasado eso en el templo GeoAquarius, esa acusación que me hicieron, yo me sentía incómodo, ¿sí? Yo sentía que algunas personas me miraban, seguían con lo mismo. Y yo dije, pues voy a tratar de alejarme un poquito. Como te conté, pues yo me sentía feliz al lado del maestro. Hubiera querido estar ahí. Pero tampoco quería ser un incordio para los que lo protegían. Porque yo también lo he sentido, ¿sí? Cuando de pronto más adelante ya llegaba otro ser con esos detalles, ¿no? Que de pronto había hecho algo o hacer algo, que tengan cuidado. Yo también tenía esos celos, ¿sí? Y pendiente y mirando, no siendo tan exagerado. ¿Por qué? Porque yo pasé por lo mismo. Pues yo trataba de como que hablar con la persona, ¿qué hubo, qué tal? Pero estaba ahí pendiente, ¿sí? Siempre pendiente porque ya venía con esos detalles, ¿no? Detalles malos. Y siempre uno como monje estaba pues como celoso del maestro, que no le vaya a pasar algo. Entonces yo comprendía eso, lo comprendía muy bien, porque yo también pues sentía eso, ese instinto de proteger, ese instinto de hacer lo que sea por defender la vida del maestro, ¿no? Así que yo creo que todos aquí, los monjes antiguos, creo que todos sienten eso, que lo principal aquí es el maestro y su vida es, y nuestra vida es nada y hay que protegerle, ¿sí me entiendes? La vida de él es todo. Entonces, traté de apartarme un poquito, no por mí, no por el maestro, sino para no incordiar a los que me miraban, de pronto me vigilaban. Entonces había una atalaya por allá lejos, en Punta de Lanza, y yo decía, voy yo. Ah, pero 2, 3 meses, hágale, me voy yo. Y entonces pasé mucho tiempo así en puntos de atalaya alejados, que para arriba, que para abajo. Entonces decía yo siempre alzaba la mano, listo. Y pasaron meses, muchos meses. Pero gratísimas a Dios, como dentro de lo malo, siempre hay cosas buenas, muy buenas. Estando solo en los puntos de atalaya, aprendí muchas cosas, hermano. Cosas ya interbias, cosas que uno de pronto en este retorno ha logrado. O sea, no perdió el tiempo de pronto, sino se puso a laborar en sí mismo. Qué bonito, maestro. Así es, sí, señor. Por ejemplo, un día estaba en el punto de atalaya de Punta Lanza y comencé a concentrarme, ¿no? Como siempre recomendaba el maestro Kelly, uno concéntrese con la respiracel, inhale, exhale, concéntrese, sienta todo, sienta el viento, sienta el son de las hojitas, de pronto de los insectos caminando. Y de pronto yo estaba practicando eso, concentrado, y resulta que escucho un aleteo, pero grande. Pero eso era noche, era un turno de noche,
los demás estaban reposando. No me acerqué al río porque escuché un aleteo. Un aleteo. Pero fuera de lo normal. Fuera de lo común, ¿no? Un avecita es chiquitico, ¿no? Claro. Cuando salen volando es pero esto era grande. Yo dije, uy, ¿eso qué es? Entonces me fui acercando despacio porque estaba oscuro, me fui acercando al río. Y cuando estaba acercándome al río escucho como que sorbieran agua, pero harto, como si un tonel se metiera al río de una y se escucha el... Entonces me acerco más rápido a ver qué era, pero le veo la espalda. Era un ave que la envergadura de sus alas era como de lado a lado al río. Y él bajó a Lado al lado del río serían unos entre 8 y 10 metros. por ahí 10 metros, 11 Ya. metros, sí. Y él comenzó a irse hacia el lado de la garganta, río arriba, y fue, desapareció con la distancia, pero una cosa muy grande, parecía que un dragón o parecía un ave, no sé, tocaría preguntar al maestro, preguntarle qué activiencito tiene por ahí. Hablan algunos hermanos de una ave extraña o algunas aves extrañas o un ser extraño que el aleteo es fuera de lo común, que no, que se, o sea, por el sonido o el son que emite sus alas, se siente que es una envergadura enorme, que es un ser, un ave gigante. Sí, hay varios hermanos que han visto, pero siempre es en la noche. Otra cosa que me llamó mucho la atención, empecé a oír como un goro de niños, unas voces de niños. Y un día me acerqué a ver qué era, pero ¿dónde están los niños, no? Y no, era el río, el son venía del río. Sí, del río, del neto río. De ahí venía el son. Un güerito bonito, vocalizaciones y cantando y cantar. Esas son las ondinas. Bonito. Entonces eso también pude percibir en esos días. O sea que no fue perdido esos días tampoco. Fueron aprovechados, gratísimos a Dios. Otra cosa que me pasó también estando así como solo, fue que estuve también, lo mismo, la misma técnica, siempre la respiración, siempre, el maestro lo ha dicho, el principio de la clarividencia es la respiración, y no solo de todo, pienso, el principio de la mutacel, de la base. De todo, absolutamente, o absolutamente de todo. Sí, en realidad de la vida, claro, maestro. Exacto, entonces la base de todo es la respiración. Entonces yo estaba con la respiración, concentrándome, y escucho como que el maestro dice una doctrina. Y yo Ya, licencia, su merced estaba lejos estaba de lejos alguna en un punto, corneta, de estaba un punto. en puntelanza. Bueno, para algunos, punta de lanza, bueno, ya por el timbre pueden darse una cuenta Sí. de qué es. Uno de los puntos más lejos del templo, por aquí como a casi una hora, bueno, depende la habilidad para ir moverse dentro de la selva, 40 minutos, una hora de aquí hasta allá, no habían fonos, no hay como de pronto decir, no, es que se oía la corneta o algo, sí, es así, maestro. Adelante. Entonces yo escuché la voz del maestro y yo me giré, dije, ¿dónde está? Porque era la voz del maestro y no estaba solo. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Y entonces me vuelvo a relajar y a concentrar. Y estaba aquí en mi oído, hermano. Yo sentí el son en mi oído. La voz era en mi oído, no estaba por fuera, era en mi oído. Y empezó a dar una doctrina, ¿no? Guerreros de la Gea, así como habla el maestro, todo místico, y con cuando entra el ser, con esa fuerza. Guerreros de la esfera, ¿no? Hemos llegado aquí, los dioses, para ayudarles, ¿no? Para que sepan que las piedras que nos ayudan, los bastones, los árboles, los caballos, las espadas, incluso las rubíes y piedras preciosas que adornan las espadas, todos ellos tienen un ser, todos tienen un ser que ellos menesten ayudar, que ellos menesten salvar. Ellos llegan aquí, o sea, en resumen, lo que estaba diciendo era que ellos llegan aquí como enviados de Dios para ayudar, y la forma de ayudar es que la gente les sirva, o esos seres les sirvan, sea como su zapato, sea como la suela de su zapato, sea como los calcetines, como lo que sea, le están ayudando, y de esa forma es una técnica para poder lograr tal vez salvarlos. ¿Sí me entiendes? O sea, vuelvo a redecir, el esfuerzo no es de nosotros, hermano,
Uno piensa, uy, yo sé muchísimo, yo soy un sabio, berraco, o yo soy fuerte, muy fuerte, nadie es más fuerte que yo. No, señor, el esfuerzo es de ellos, hermanos. Siempre el esfuerzo mayor es de ellos, siempre. Hombre, uno tiene que tener el deseo de cambio, el deseo de ser mejor, ¿no? El deseo espiritual, porque sin eso no se puede, ahí sí no hay Dios. Si alguien no quiere algo, pues no hay Dios que lo salve, ¿cierto? Pero entonces, en esa conferencia que fue en mi oído, doy eso. Pero claro que luego se decía bonito, como el maestro habla, bonito, y fue largo, hermano. Entonces, eso me acompañó mucho tiempo. Y resulta que por esos días, me cuenta Nana, que el maestro estaba escribiendo algo, y levantó la cabeza, y dijo, ¿dónde está Yambo? Y le dijeron, está por allá, maestro de Atalaya, en Punta de Lanza, o no sé dónde. ¿Cuánto tiempo lleva? Maestro, como tantos meses. ¡Me lo traen aquí ya! Entonces cuando ella me contó, me dio mucha alegría. Entonces dije, no, hermano, entonces yo vengo y me pongo al lado de él, ¿ya qué? Y empezó mi vida como de mandadero. Y en uno de esos días, algo que me dio muchísima alegría, o me quitó la tristeza de lo que dijeron en el Geoaquarius, fue cuando estaba de mandadero por ahí en el 600. Y el maestro dice, menesto agua, como las dice la managda, para tomar agüita, ¿sí? Y yo pregunté, ¿dónde está el agua del maestro? En la cocina de maestros, me dijeron, en la cocina. Y yo salí corriendo a la cocina de maestros. Y cogí la jarra. Yo pregunté, creo que era papuchigé, no recuerdo bien. Le dije, ¿cuál es la jarra del maestro? Con agua. Me dijo, esa. Yo cogí el agua, pues la jarra con agua, ¿no? Y salí corriendo con ella. Bajé donde el maestro y se lo puse ahí, y me dice, yo quiero agua viva, no agua muerta. Entonces, pues claro, un chispazo, ¡tin! Cogí esa agua, salí corriendo hacia la cocina y eché el agua al río y subí lo más que pude subir y cogí agua limpia, viva. O sea, del mismo río. Del mismo río, sí. del río hacia arriba. No del río hacia abajo, sino del río hacia arriba. Y salí corriendo, se lo puse otra vez, que era para mí pues era agua igual que la otra. Y él me la miró y dijo, esa sí es agua viva. Entonces pidió miel y dijo, miel. Y salí corriendo otra vez. Hasta aquí resalto, para todos puede ser agua. Lo que su merced acaba de decir, para su merced era agua, la primera o la segunda era agua. Pero ya esa agua de pronto estaba estancada ahí de algunas horas. Él la miró y dijo, yo quiero agua, mirándola, yo quiero agua viva. O sea, la vio que estaba estancada, es decir, puede decir que llevaba una hora de pronto, o 2 horas del día anterior ahí. Del día anterior. Sí, exacto. O sea, y la vio, la reconoció, solo mirando y dijo, yo quiero agua viva. Ya. Y cuando traje la otra, que para mí era igual, agua, y él dijo, ahora sí. Entonces dijo miel. Yo salí corriendo y eso fue una alegría para mí, Uski, cuando fui a la cocina otra vez de maestros, corriendo, y digo, el maestro, meneste miel, le dije, ¿no? ¿Cuál es la miel? Y entonces, ahí están las mieles del maestro, me dijo, coge una de esas. Entonces yo cogí un tarrito, ¿y qué crees, hermano? Vi mi tarrito de miel, hermano, y usado, o sea, no lleno, sino que estaba usado. La que su merced le trajo del Perú. Sí. Entonces yo me sentí aliviado, hermano. O sea, su merced de pronto sintió que al traerle esa ofrenda al maestro, que era un Zeus, y que había una desconfianza, pues, pero más que todo como que estaba en su cabeza la desconfianza del maestro. Su merced pensó que de pronto el maestro me la recibe por ser cortés, amable conmigo, pero no de pronto no creo que la vaya a consumir. Me imagino que su merced pensó esto. Cuando su merced encuentra la miel y ya estaba usada, quiere decir que si era la miel del maestro, él la estaba usando, ¿sí? Sí, señor, así fue. Claro. Entonces yo sentí mucha alegría, me sentí calmado internamente. Y dije, mientras el maestro confía en uno, hermano, y me manda a traer su agüita para aquí y para allá, o su alicierto, pues ¿qué exiges? Que el mundo diga lo que quiera, ¿cierto? Entonces yo fui y le entregué la mielecita y él cogió su mielecita con una cuchara, tomaba agüita y mielecita, no mucha, ¿no? Poco de agüita con mielecita y ya, eso ya pasó así, fue bonito, me calmó mucho, me calmó el corazón. Y otro día estaba muy triste, Husky. Estaba pensando en mi mamá, en la Eva que tenía en esa época. Y estaba así recostado. Creo que el maestro Samael estaba hablando algo. Estaba recostado contra la pared, así.
Y sentía tristeza, mucha tristeza. No le dije yo, no le conté a nadie, simplemente lo sentía la tristeza interna. Y el maestro Kelly vino caminando, vino de frente hacia mí. No me miró la cara, sino me miraba el corazón. Llegó al huerzón y hizo un circuito. Con el dedito, con el índice. Con el dedito, me hizo así. Hermagdo, eso fue como un chute de adrenalina. Ya me puse eléctrico. ¿Qué hubo? Pim, pam. Se me quitó la tristeza interna, Hermagdo, solo con ese dedito. Y uno debe pedir esto siempre, que los oídos de uno sean antena a la palabra de Dios, para que uno pueda oír, percibir la voz de Dios siempre guiándolo, y es la voz que lo acompaña a uno. En realidad es el cero, el antropogéneo que nunca falta, la voz de Dios. Creo que hay mucho por contar de eso, ¿no? Sí, mire, sucede que dice en la Biblia que la sabiduría clama en la entrada de las ciudades, ¿no? O sea, la entrada de las ciudades son las orejas. Entonces cuando uno habla, cuando uno oye esa voz, es en los oídos, en las orejas. No es por fuera, es interno. Y tengo esa teoría que de pronto el maestro pueda confirmarlo o no, que ellos lo que hacen es oír esa voz, acatarlo por sobre lo que sea. Así esa orden de Dios vaya contra lo que sea, la física, la ciencia. Ellos van y lo dicen. O sea, sin razonar. Sin razonar, simplemente lo dicen y sobre todo lo hacen, Uski. Lo hacen, así le digan locos o así le digan lo que sea. Lo hacen. Yo no fui capaz, porque yo llegué a oír esa voz. Una vez caminando por el carreteable, había algo tirado y había un grupo de monjes y esa voz me decía, actuaba como el maestro, decía, eso está mal puesto ahí, y decía, oiga su merced, y daba doctrina. Pero ¿qué pasa? A mí me daba vergüenza. ¿Qué me daba vergüenza? Pues que me diga, ese man está loco, ¿que te crees el maestro o qué? O sea, esa era mi vergüenza, o sea, mi mente no me dejó interactuar más con esa voz. Y yo estoy seguro que el maestro interactúa con Dios, pero él es capaz, la diferencia es que él es capaz de hacerlo por sobre lo que sea. Está conectado directamente. Entonces yo lo fui perdiendo, ¿por qué? Porque no fui capaz de hacer lo que me ordenaba, no fui capaz. O sea, lo dejé de hacer por vergüenza, porque miedo a que me dijeran, loco, este man, ¿qué? ¿Sí me entiendes? Y lo fui perdiendo. Con el paso del tiempo se fue perdiendo, hasta que ya se perdió. Muchas veces oímos que el maestro decía, esperemos qué nos indica Dios. Y otras veces decía, Dios nos ha indicado esto. Lógicamente no vienen a hacer la voluntad de ellos, vienen a hacer la voluntad de Dios, porque son sus representantes. Por eso siempre decía el maestro, lo que Dios indique. Y siempre... Qué cantidad infinita de insectos, qué cantidad infinita de polillas, gusanitos. Y ahora si hablamos del mundo microscópico, del mundo micótico, que son tan esencial para la vida de la naturaleza, para los aliciertos, para las plantas, para los adivienes. Entonces imagínate, y él está pendiente de todo, entonces ¿cómo no va a estar pendiente de uno también? Entonces resulta que una vez íbamos de Atalaya para Punta Lanza, y era una noche oscura, muy oscura, tan oscura que yo no me veía la Magdus, hacía así por delante y no la veía. Entonces, ¿qué tocaba? Teníamos una sola linterna. Pues como yo conocía el camino, que llaman fila india. Exacto, tocándonos los hombros, uno tras otro, y el de adelante, que era el que más conocía el camino, pues iba guiando. Yo me guiaba por el son del río. Dije, mientras no me separe del son del río, todo va bien. Y yo me fui caminando, pero como íbamos despacito, me fui alejando del camino sin darme cuenta. Y resulta que, no sé por qué se cayó la linterna, y nos quedamos sin linterna, hermanos. Esa oscuridad. Entonces nos fuimos tanteando despacito, pasito a pasito. Un camino que se puede hacer en media hora o 40, pues lo estábamos haciendo casi en 2 horas ya. Cuando de pronto Hermagdu, otra voz, me da la orden, ¡alto! O sea, su merced la oyó dentro de su cabeza, por Sí, así en decirlo. en el oído. Ya. Así, una orden fuerte, ¡alto! Pero de pronto como la voz del maestro. Sí, la voz del maestro, Ya. siempre es la voz del maestro, siempre. Y resulta que yo dije, alguien tiene algo, alguien tiene lo que sea, un fósforo, lo que sea. Y alguien me dice, no, pues yo tengo un fósforo, pero si se apaga, ahí ya no apailas. Entonces, pues yo recibí el fósforo, encendí,
Hermagdo, yo estaba a 15 centímetros de una caída como de 5 metros. Y abajo habían rocas, puras rocas. O sea, por alguna forma me fui abriendo hacia la izquierda y subiendo, y me iba subiendo. Pero como yo seguía oyendo el río, pues yo pensé que estaba en lo correcto, pero no. Me estaba yendo hacia el barranco, hermano. Daba un medio paso más, o no le hacía caso a esa voz, y vea, para allá iba yo. Su merced lo recuerdo como jefe de atalayas. Mucho tiempo su merced fue jefe de atalayas, ¿sí? Antes de ser jefe de atalaya, pues era atalaya. Entonces, una vez me mandó el jefe de atalaya a Río Guillermo, y al mediodía me dio ganas de ir a Rea. Otra propaganda, es importantísimo ir a Rea. Bueno, la cosa es que pues estaba en la posesión de una Rea, y de pronto otra forma de advertencia, Uski, otra forma de ayuda. Había una rama y llegó un pajarito. Un pajarito se paró y empezó a piarme. Así. Y luego exageró. Comenzó a saltar en la rama, a saltar, física íntima, saltar, y desesperado, abrió las alas y desesperado el pajarito. Yo lo miré y dije, ¿pero qué pasa, Armagdo? Enséñame el idioma pajarito. Entonces, yo sentí que me advertía de algo, ¿sí? Entonces yo pensé que era el enemigo, ¿sí? Y yo estaba solo, no estaba con nadie. Entonces yo me preocupé, ¿qué tal es el ejército, Armagdo? O los paracos, o la guerrilla, quién sabe. Aquí han querido entrar toda clase de plaga, Armagdo. Entonces me preocupé por ese lado, ¿sí? Y pensé que era eso. Y yo pues me levanté rápido, dejé al pajarito ahí cantando, y yo me pegué a la pared por Intifet, me pegué a la pared y fui pegado a la pared, y cuando llegué a la esquina, ya para el camino, por el otro lado venía otra persona así, con la mano en pistola, y venía así. A sorprenderlo. A sorprenderme, así, con la mano en pistola. Y yo venía por este lado también así, pendiente, y el otro así. O sea, iban a encontrarse. Nos íbamos a encontrar, sí, señor. Y resulta que cuando nos cruzamos en la esquina, ahí era el maestro Magdo. Y me hace... ¡ah! Pues yo me sorprendí y le dije, maestro. Y entonces me dice, ten cuidado. Yo pensé que era externo. Pensé que era externo, Relinti. Y me dijo, ¿por qué estás solo? Pues, maestro, yo le dije al jefe Atalayas, que ¿por qué me manda solo? Pero yo acato órdenes, maestro. Entonces lo mandó a llamar, le pegó una vacía, que por qué, no sé qué, que cómo se le ocurre, que usted es un asesino, le dijo, me manda ahí a alguien solo, ¿qué tal le pasa algo? Uy, le pegó una vacía. Entonces mandó a otra persona. Ya eso pasó, el maestro se fue, yo quedé con la advertencia, pero como uno es un poco dormido, hermano, yo estaba atento, lógico, pero en lo externo. Yo estaba pendiente en ese punto, pendiente, mirando a todo lado cada rato, asusando el oído, ¿no? Y resulta que un día de esos, creo que fue en esa misma semana, amanecimos ahí con Furlujé, de Inca y otro man, no me acuerdo, éramos 4, pero no lejano a ese día, cerquita. Y resulta que por la manacda amanecimos. El muchacho dijo, uy, yo tengo mucha hambre, me voy. Y ese fue el primero, sin bañarse. Y dije, hey, báñense, no, que hace mucho frío. No, pues nos bañábamos siempre ahí. Hay un espacio en el río Guillermo bonito, donde uno podía nadar incluso contra la corriente. Entonces hacíamos competencia quién aguantaba más el frío. Entonces comenzábamos a nadar ahí. Y ya cuando salimos ya para cambiarnos, yo me quedé dentro, de Inca salió, doy un calzoncillo azul en una roca larga que uno podía caminar por encima cuando es versol, pero era como inviernito, llovía mucho, o sea, estaba lamoso. Dono, como ya había caminado por ahí, pues no desconfié nada. Entonces resulta que yo comencé a caminar y me daba risa porque dije, uy, voy a coger el calzoncillo de Inca y lo voy a vacilar todo el día, hermano, con esa ropa interior. Y estaba con eso en la cabeza. Entonces me agaché para recoger el interior. Me levanté y Magdu, te cuento que cuando yo hice un medio, como un tropiezo así, me veo los pies arriba, veo mi pie arriba, Magdu, veo mis pies así, arriba. Y yo dije, ¿y ahora? Pensé en mi cabeza, Magdu. Entonces me fui hacia abajo
Y gratísimas a Dios, esta mano me salvó. Yo puse la Magdu así y aparentemente caí sobre la Magdu, porque hubiera caído en la roca. Quién sabe qué hubiera pasado. Pero atiné a poner la Magdu y amortiguó el golpe. Esta mano se puso como una manopla grandísima del golpetazo. Se hinchó toda la mano. Un golpe grande. Entonces resulta que yo cuando desperté, yo me desmayé. Y cuando desperté, sentí el agua que me caía en la nariz y todo, ¿no? Estaba un poco sumergido. Y la voz de Furlujet, ¿no? Arriba. Ayambo, gritando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo me levanto y le digo, estoy bien. Estaba un poco mareado. Y yo, mientras que subía, me jalaba el dedo, jalándome el dedo medio. ¿Para qué? Para saber si estaba en astral. Para saber si estaba muerto o estaba vivo. Sí. Técnica. ¿Será que estoy vivo? Si estaba muerto, si estaba muerto, se estiraba. Entonces yo jale que entonces Furlujet me veía cada rato, ¿sí? Cuando nos estábamos yendo, yo me jalaba y le decía, estás vivo, hombre, que estás vivo, hombre. Entonces, tan duro fue el impacto, maestro. Fue durísimo. Entonces, en el trayecto me comenzó a doler la cabeza y tuve mucho sueño. Me quería dormir. Y entonces Furlujet me llevó donde Onrab y le dijo, Onrab, mira, este man se cayó y mire esa mano cómo la tiene y se golpeó en la parte de la sien y tiene mucho sueño. Onrab me dijo, no vaya a dormir allá, no se le ocurra dormir. Ella entró, espéreme aquí, me dijo, entró rapidito, hizo una cataplasma de solanáceas, de papa rallada. Cuando lo comenzó a rayar, salió, me lo puse en la cabeza, me lo amarró con mi propia camiseta, me amarró bien esa cataplasma. ¿Y quién crees que aparece? El maestro. El maestro. Otra vez llega el maestro. Pero físicamente, Sí, claro. lógico, él llegó con la gente y todo. Se acercó a mí y me quedó mirando el sexo. Así mirándome, un buen rato. Yo sentía que como siempre, ¿no? Lo atraviesa uno y mira como más allá. Mirando los registros. Exacto, pero por la zona del sexo, él me miraba así hacia abajo. Solo se levanta y me mira y me dice, ponte arcilla en ese infierno, me dijo. Ponte arcilla en ese infierno, o sea que me pusiera cataplasma en la barriguita. ¿En el vientre o en el vientre? Pues en el bajo vientre, ¿no? Es correcto. Y yo le dije, sí, señor. Y ya. Y el maestro creo que se encontraba siempre atendía en la casa de madera. Pongámosle unos 300 metros más abajo. O sea, el maestro suspendió lo que estaba haciendo y se fue. Nadie le avisó. Y fue hasta donde su merced estaba y lo miró. O sea, él sabía lo que estaba aconteciendo en ese instante. Lógico, primero me advirtió. Y yo estoy seguro que él me salvó la vida, hermano. Él absorbió cuando fue y me hizo con la pistolita. Él absorbió el golpe. Él absorbió lo que iba a suceder. O sea, yo pienso que iba a desencarnar otra vez. Ese ten cuidado era para eso. Era interno. Era interno. Más que externo, era interno. Y yo pensé que era externo. Entonces me equivoqué. Entonces él me dijo, cuidado. Ten cuidado, y así. Ten cuidado. Y fue eso. Casi desencarno. Yo estoy seguro que si el maestro no hubiera intervenido, ya no estuviera aquí contándote esas cosas. Pero gratísimas al Padre, ¿no? Él siempre está pendiente de todo, como su merced dice, está atento. Él tiene una visión cósmica del total. Un radar. Como un radar. Un radar que capta todo cierto pensamiento. Sí, así es. Como se dice, está conectado siempre. Entonces, esas fueron vivencias que me ocurrieron.